Todo es empezar. Historias que merece la pena escuchar. Con Lidia Payo. ¿Empezamos? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Todo es empezar, el podcast de la cadena SER y de Radio Madrid, en el que queremos contar historias que nosotras de verdad creemos que merece la pena escuchar. Hoy queremos hablar de un tema al que suele ser muy complicado acercarse, bien porque resulta doloroso, porque nos da miedo, porque no nos gusta pensar en ello demasiado. Hoy queremos hablar de la muerte, del tabú que lo rodea, de cómo afrontar esa etapa final de la vida y de cómo gestionar las emociones que rodean tanto nuestra propia muerte como la de nuestros seres queridos. Así que para todo esto y mucho más, hoy nos acompañan Lucía Moya y Paula Rivera, dos mujeres que trabajan muy de cerca con la muerte, aunque de manera muy diferente. Chicas, ¿cómo están? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Lucía, vamos a empezar contigo. Tú eres tanatopractora, nos vas a explicar un poquito más en qué consiste tu trabajo, pero además usas las redes sociales para normalizar el tema de la muerte. ¿Qué te dice la gente cuando les cuentas a qué te dedicas? ¿Se sorprenden mucho? En principio llevo toda la vida siendo como la rara en ese sentido, pero sí se sorprenden porque al final esto, al ser vocacional desde muy joven, que empecé con 23, pues como que no encajo en el perfil. La gente se cree que eres físicamente de otra manera, que a lo mejor eres un poco gótica y demás, pero nada que ver. O sea, todos los que trabajamos en este sector al final somos gente totalmente normal y sí, siempre está ese estigma. Uh-huh. Y Paula, tú eres psicooncóloga, que te dedicas a atender a pacientes de cáncer y en cuidados paliativos, y eres también la directora de la asociación Al Final de la Vida. Allí tratáis precisamente de ayudar a estos pacientes, a estas personas que van a morir, pero también a los que se quedan, a humanizar un poco el proceso, ¿verdad? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿En qué consiste exactamente vuestra labor? Pues básicamente en sensibilizar y difundir los cuidados paliativos, el final de vida, el proceso de morir, y justo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De desmitificar la muerte y poder acercar la muerte tanto a los niños, a los adolescentes o a las personas mayores. Lleváis 4 años con la asociación, me comentabas. ¿Cómo surge? Pues mira, siempre las cosas surgen, ¿no? De una necesidad. En este caso, muere alguien y nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde busco información? ¿Quién me puede ayudar? ¿Dónde puedo buscar, ¿no? Información útil que realmente pues, sea de profesionales que me puedan ayudar? Entonces nace al final de la vida.org como un catalizador de estos recursos para que la gente pueda encontrar todo lo que necesita en un mismo lugar. Qué bueno. ¿Os parece, chicas, que en la sociedad de consumo en la que vivimos actualmente la muerte está un poco omitida, un poco escondida, que no se habla demasiado de ella? Sí, bueno, es que precisamente no se habla en absoluto. O sea, no hay cultura de muerte, por lo menos en España no la hay. En Estados Unidos los temas están más avanzados, pero aquí en España no. De hecho, en las familias es curioso muchas veces cuando hablas con los familiares, ni siquiera saben muchas veces qué es lo que su familiar que va a fallecer era lo que quería. Y eso es un tema muy fuerte porque al final tienes que hacer la última voluntad de la persona y es como que tampoco la conocías tanto. ¿Tú lo vives así también? Sí, justamente, o sea, es algo de lo que se prefiere no hablar, que si se habla es como si fueras a acelerar ese proceso, ¿no? Como planteas, bueno, ¿qué pasaría si te mueres, no? Es como ave de mal agüero, ¿no? Como no vengas con estos rollos a hablar. Parece que si la nombras parece que claro, de repente va a llegar, sí, ¿no? que va a llegar. Y justamente lo que dice Lucía, no nos preparamos. Entonces, si no hay un espacio donde yo pueda reflexionar qué es lo que es importante, qué es lo que quiere mi madre, mi padre, mi abuela, incluso yo, pues cuando llega el momento, que es un momento súper crítico, súper agudo, donde hay un montón de emociones que se mueven, pues gestionarlas en ese momento exclusivamente, es bien difícil. Por eso tenemos que hacer escuela y prepararnos previamente. ¿Cómo morimos en España en comparación con otros países, con otras culturas? Decía un poco al hilo de esto, de que no estamos tan preparados porque no lo nombramos ni siquiera. ¿Hay muchas diferencias? ¿Consideras que hay diferencias respecto a otras culturas, otros países? A ver, el caso más grande es India, yo creo, ¿no? Donde la muerte se vive en las calles, donde se velan los cuerpos en las calles, o sea, en los ríos, ¿no? Y se vive muy, muy de cerca, ¿no? O México, que se vive la muerte como una celebración, o hay muchas culturas, ¿no? Que realmente ven la muerte como un traspaso a otra cosa, y entonces
se vive como una alegría porque tu familiar o tu persona ha trascendido a otro lugar que está mejor, entonces se alegran de esto, ¿no? Uh-huh. Y en realidad con esta cultura judeocristiana no nos da miedo mucho, ¿no? De esto del cielo, el infierno, etcétera, nos da muchísimo miedo y bueno, muchas veces se muere muy mal, en España se muere en soledad, uh-huh. Hay muchísima gente que muere en sus casas y la gente se entera porque el cuerpo empieza a oler. Entonces, en esta cultura tan industrializada, tan individualista, pues es lo que pasa, ¿no? Que nos vamos separando de los núcleos familiares y al final no tienes a nadie que se dé cuenta que faltas, ¿no? Y bueno, también en los hospitales, pues se muere en muchísima soledad, con muchísimo sufrimiento y justamente esto es lo que queremos ¿no? reivindicar también desde al final de la vida, que la gente conozca qué son los cuidados paliativos, que se puede morir de una forma adecuada, acompañada, uh-huh. Donde están equipos que te pueden atender desde diferentes ámbitos, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo, Lucía? Tú en tu día a día, ¿cómo es tu trabajo? ¿En qué consiste? También tienes que hablar mucho con las familias, ¿verdad? Sí, nosotros hablamos, hay muchas familias que, bueno, pues tienen una persona en cuidados paliativos y entonces pues quieren decidir dejar todo el servicio funerario cerrado. Hay gente que tiene seguro de decesos pero no sabe ni siquiera lo que está pagando y hay gente pues que no tiene absolutamente nada de eso y te pregunta, entonces es un constante asesoramiento. Entonces pues nada, lo que hacemos es hacer el servicio funerario y dentro de ese entramado del servicio funerario a través de cómo haya sido la muerte, porque hay muertes de todo tipo, pueden ser judiciales, pueden ser naturales, pues se hacen unas prácticas u otras. En este podcast sí que siempre nos gusta saber cómo fueron los comienzos de nuestras invitadas. Lucía, tú en este caso, ¿por qué te dedicaste a esto? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste que preparar un cadáver? ¿Siempre has sabido que querías encaminar tu futuro laboral, por así decirlo, en esta dirección? Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la muerte desde pequeñita, entonces siempre he leído mucho sobre eso. Lo que pasa es que mis estudios, en principio, no tienen nada que ver. Mi carrera, mi máster, no tiene nada que ver con lo que terminaba haciendo. Pero sí que es verdad que, bueno, hice un curso en primero de carrera. Y entonces mientras la gente estaba en la universidad, si salía fallecido, pues yo me tenía que ir a hacerlo a los tanatorios y eso me llamó la atención mucho. Y cuando terminé mis estudios, pues al final tuve la suerte de caer en una pyme, que fue una empresa de primera incorporación abierta recientemente en Madrid, y entonces pasé por todos los puestos de trabajo. O sea, era como la que hacía todo, porque éramos muy poquitos. Entonces así fue como empecé. ¿Y qué es lo que más te atraía? En principio, lo que es el trato con el fallecido, al principio la tanatopraxia era lo que más me motivaba. Luego cuando vas haciendo más puestos de trabajo, temas de negocios, negociaciones y demás también. Luego también tuve mucho campo, es como que cada año pues que iba haciendo diferentes cosas, me basaba pues más en las necesidades de negocio. Por ejemplo, en el COVID no te podías parar tanto con las familias, anteriormente sí. También he contratado muchísimos servicios y ahora pues más que nada como estoy también haciendo docencia, me baso más en prácticas tanatológicas. ¿Y tú, Paula, en qué momento decidiste que querías enfocar tu formación de psicóloga en esta dirección? Pues mira, en aquella época estaba trabajando, también soy neuropsicóloga y trabajaba en un hospital aquí en Madrid y me di cuenta que la gente moría sola y que las personas mayores estaban solas y que a los abuelos no se les escucha por ser muy mayores. Entonces ahí también en ese momento justo también falleció mi abuelo, entonces fue como oye, hay algo que hacer por ayudar a que la gente muera mejor, que no muera en soledad, y ese es uno de los grandes objetivos al final de la vida, acompañar la muerte en soledad. ¿Os afecta tratar con la muerte en vuestro día a día? A mí me ayuda. En mi experiencia a mí me ayuda, porque yo si no, creo que es necesario aprender a vivir a través de ella, porque realmente lo que te marca la diferenciación del tiempo en que tú inviertes absolutamente todo, las cosas que te hacen felices, va marcada por ella. Yo creo que es una gran maestra. ¿Qué dirías que es lo que más puede enseñarte la muerte, aparte de saber un poco apreciar el momento, ¿no? Y vivir con calidad, intentarlo, vaya? Yo lo que creo es que al ver exactamente
que nada es tan importante, que a relativizar un poco a todo. relativizar absolutamente todo lo que te pasa, ver en qué inviertes tu tiempo y en hacer cosas que realmente te hacen feliz. O sea, y agradecer, sobre todo agradecer. Desde que abres los ojos por la mañana hasta que te acuestas, tienes que estar agradeciendo que estás aquí, porque hay gente que no tiene tiempo y tú sí. ¿Es difícil este momento de preguntarle a las familias, en tu caso, qué prefieren a la hora de preparar el cuerpo? Tienes que tener mucha comunicación con ellas, lo decíamos antes, saber un poco cómo era esa persona, intentar tantear un poco. ¿Es difícil hablar con ellos de eso? Depende de la muerte. Hay gente que tiene muy interiorizado que esa persona, porque lleva mucho tiempo quizá en paliativos, y lo tiene interiorizado que ya se han ido. Hay muertes muy traumáticas que son accidentes. Hay de todo, es que hay niños, hay bebés, hay de todo. Entonces, depende de cómo esté la persona en ese momento, es más difícil que otras. Pero realmente en mi experiencia yo creo que los momentos más difíciles en los que yo veo que la gente sí se rompe, quizá es a la hora de poner la frase de la corona de flores. Ese momento es en el que casi todas las familias sí que sienten como esa pérdida. Pero hay muchas pues que depende de la muerte, pues estás en estado de shock, te lo tomas de una manera, de otra. Es que depende de tanto que no... Que depende, claro. Y en tu caso, con cuidados paliativos, ¿cuál es la parte más difícil de tratar con ellos? O con los familiares, quizá, que se quedan. No sé si es más difícil los familiares o la persona. Es que depende, ¿no? Porque hay personas que saben que se van a morir y que están preparados para eso. Nadie se muere sin saber que se va a morir, ¿no? Con una enfermedad crónica avanzada, ¿no? Obviamente con una muerte súbita pues no se sabe. Pero para las familias es muy, muy duro. Y concuerdo con Lucía cuando dices, ¿no? De cuando la gente no sabe qué es lo que le hubiese gustado a mi familiar, o si quisiera ser incinerado o enterrado, o qué ataúd, o no, voy a darlo todo en el ataúd y me quedo sin dinero, pero es que se lo merece. O sea, no sé, todo este proceso de toma de decisiones, por eso es tan importante, ¿no? El poder reflexionar ahora, primero para que tú sepas y se puedan intentar hacer las cosas que a ti te gustarían y quitarle esa carga tan grande a los familiares. Lucía, tú tienes una especie de diario en TikTok, hemos visto tus vídeos, y además últimamente hay una corriente que es verdad que está mucho más extendida en Estados Unidos que en España, pero que va precisamente de eso, ¿no? De hablar de la muerte, de quitarle el tabú, el estigma. ¿Crees que había un vacío a la hora de hablar de esto en redes sociales, sobre todo? A ver, en redes sociales sí hay un vacío exagerado. Lo que pasa que sí que es verdad que también en España lo que pasa que no se conoce. Llevan mucho tiempo, muchísimos profesionales que son pues neurocirujanos, médicos, anestesistas, hay de todo. Llevan mucho tiempo hablando realmente sobre esto y sobre la vida después de la muerte y sobre las experiencias cercanas a la muerte. O sea, es decir, esto es un tema que en España no se habla. Ahora con las redes sociales, pues obviamente ayudarían a muchísima gente a difundir absolutamente muchos testimonios que a la gente sí que realmente le ayudarían, pero por ejemplo la Fundación Iclovi lleva un montón de años. O sea, es la doctora Luján Comas y Xavier Meló que llevan años en esto y ahora están un poco más en auge con un canal de YouTube, pero realmente no se da a conocer todo lo que es la muerte en sí, ni lo que hay después. Pero es curioso porque este tema es tabú, pero cuando tú abres este melón y empiezas a hablar con la gente te cuenta cosas. O sea, muchas familias con las que he estado siempre me han dicho, pues yo he sentido esto, yo he sentido lo otro, a mí me ha pasado esto. Hay gente que ha fallecido clínicamente y luego le han reanimado y ha vuelto. Hay un montón, o sea, y un montón de experiencias. Lo que pasa que aquí en España ahora no se está difundiendo. Creo que un poquito más estamos empezando a abrir eso. Y yo creo que es necesario, sobre todo para poder hacer, en eso ella sabe mucho más, pero para poder hacer un buen duelo luego. O sea, es tremendamente necesario hablar de ella. Incluso, sé que es difícil, pero incluso yo abogaría un poco por hacerlo a través también un poquito del humor. O sea, es decir, con tu propia familia, quiero decir, porque luego hay gente mayor pues que obviamente no quiere hablar de eso, pero es súper necesario y está comprobadísimo. O sea, hay familias que han hablado de eso, han preparado a la persona que va a fallecer para ese proceso y se han ido hasta la persona que ha muerto, se ha ido agradeciendo. Ese duelo obviamente es muchísimo más sencillo, ¿dónde va a parar? Que cuando todo eso no se habla, no se quiere decir.
al final todos esos sentimientos se quedan dentro y hay gente de hecho que no ha superado diferentes duelos y es que tragedias hay todos los días, incluso los suicidios. Eso es... Total, si no se nombran parece que no existe, Claro. y habría que hacerlo. Y sobre esto también, ¿cómo crees que hay que afrontarlo? Hay que hablar de ellos con los más pequeños, con los más jóvenes. En tu caso, tú sueles hablar de ello. ¿Cómo preparas a los niños a la hora de hablar de la muerte o de un ser querido, de un familiar? A ver, la idea es que la muerte se normalice desde que eres pequeño, ¿no? Por ejemplo, a los niños no se les deja despedirse de su familiar, ¿no? En el hospital, o que los vean con la mascarilla o con la bata o con cuando ya están muy mal, no los dejan acercarse. Entonces, este proceso es muy importante, este acercamiento, porque es un proceso natural. O sea, igual que nos morimos, que nacemos, nos morimos. Es un proceso que a todos nos va a pasar. Entonces, el poder hablarlo con los niños y decir, tu familiar está en esta situación, va a morir, y qué significa morir, o sea, y cómo poderlo gestionar con los niños es fundamental. ¿Crees que hay una edad para hacerlo o debería ser desde pequeñitos? Desde pequeños, no, desde pequeños. Los niños entienden y verbalizan las cosas diferente, pero lo entienden lo que tú estás viviendo, ¿no? Y aunque, porque también, ¿no? Lo he visto en muchas familias, yo no lloro delante de mi hijo, aunque sea pequeño o aunque sea adulto, no quiero expresar lo que siento por no hacerle daño, pero en realidad si tú no gestionas esta pérdida o este proceso de una forma adecuada, van a notar eso. Y con eso se van a quedar, con esa visión sí que se van a quedar. Claro. Entonces es mejor normalizarla, hablarla, acercarlos y perder ese miedo. Que no dé miedo, claro. Claro, porque la muerte en realidad no da miedo. O sea, no es el bu, no es el coco que viene a... ¿no? Esto es una cosa que nos hemos inventado a nivel cultural, pero se puede morir de una forma serena, tranquila, con aceptación, con agradecimiento. Y el duelo además luego es más fácil para las familias. Por supuesto. Pues chicas, me gustaría que hicieseis, para ir acabando, una reflexión y lanzaseis un mensaje más constructivo para los jóvenes y para todo aquello que quiera escuchar de lo que hemos estado hablando. ¿Con qué mensaje os quedaríais y con qué mensaje queréis transmitir? Pues yo creo que lo más importante y que creo que tienen que tener en mente los jóvenes es empezar a hablar de ella, a normalizarla, porque les va a ayudar mucho a saber vivir mejor, a estar en el tiempo presente y a ver en qué invierten su tiempo. O sea, es decir, invertir un poco más en conocer lo que es tu muerte y la de todos los de tu alrededor, porque nos va a pasar a todos, te da más calidad de vida. Aprendes a gestionar también un poco las emociones. Aprendes a vivir, realmente, que es para lo que estamos aquí, para vivir. ¿Y tú, Paula? Justo, es que era lo que iba a decir. En realidad, cuando hablamos de la muerte, no estamos hablando del proceso como tal o de lo que hay después. Estamos hablando de la vida previo a lo que ocurre, ¿no? O a ese momento, a cómo se afronta ese momento a nivel familiar del fallecimiento, ¿no? Y tal cual, o sea, tú aprendes a valorar tu vida, tu tiempo, tus decisiones, las tonterías se caen. O sea, las relaciones tóxicas, los trabajos que no te gustan, hacer cosas que te quita tiempo. O sea, cuando tienes esa visión de que la muerte te puede llegar en cualquier momento, dices, oye, ¿en serio quiero perder tiempo en chorradas? Pues no. Entonces, tu vida cambia y tu actitud de vida y frente a la vida pues es diferente, ¿no? ¿Creéis que es una materia que falta a lo mejor en las escuelas, en los colegios? Falta en todo. Absolutamente, o sea, es un sí rotundo. O sea, es que no, es que nadie, vamos a ver, lo más importante creo yo que es que sabemos todos que es la certeza de que te vas a ir y ni siquiera te enseñan a que eso es real. O sea, la gente, hay mucha gente que vive sin ser consciente de que se va a ir. Se cree que va a durar toda la vida y no, o sea, para nada. Pero ni tú ni los de tu alrededor, que es muy importante también eso, no solo eres tú, son los de tu alrededor. Entonces, nos enseñan un montón de cosas que, por supuesto, son importantes, pero esto es básico y principal, número uno, para también prevenir los suicidios.
porque eso es el pan de cada día, mío. ¿Lo ves mucho? Es todo el rato, es continuo. Entonces, y cada vez más, y de gente más joven. Entonces eso, yo creo que hay que hacer un parón y meter un poco de conciencia en eso. Es que no nos enseñan qué son las emociones, cómo gestionar las emociones, incluso en psicología o en medicina, ¿eh? O sea, por eso hay tanto burnout ahora, bueno, desde hace mucho, pero ahora es como boom, ¿no? Porque no nos enseñan a gestionar el sufrimiento. Entonces, si encima es un tema del que no se puede hablar y a nivel social hay una serie de influencias que, bueno, pues aumenta, ¿no?, el riesgo de suicidio, no hay comunicación, no hay apertura, no hay acompañamiento, pues es donde aumentan, ¿no?, los índices de suicidio y esa soledad, porque al final es esto, no hay un entendimiento y bueno, eso es lo difícil, ¿no? El no poder saber qué me pasa, cómo lo gestiono y cómo lo afronto. Entonces, sí, desde luego, o sea, desde chiquitos nos tienen que enseñar a gestionarlo y hablarse desde la familia. Pues chicas, seguiremos tratando sobre ello, seguiremos hablando sobre ello, para que no se pongan capa tras capa, sino que sea una realidad. Muchísimas gracias por venir a Todo es Empezar, ha sido súper interesante. Paola Rivera y Lucía Moya, muchísimas gracias. Gracias.